¿Qué tal, compañeros del curso en línea de juicios orales en materia mercantil? Nos encontramos de nueva cuenta haciendo este video retroalimentación que no pude subir de la sesión 2 por cuestiones de salud, así que voy a hacerlo en un solo video, la retroalimentación de la sesión 2 y de la sesión 3 de la manera más concreta posible y que obviamente esté bien explicado, ¿sale? Muy bien. Bueno, en la sesión 2, ¿qué fue lo que ustedes vieron en su material de trabajo? Pues la cuestión de la demanda y la contestación de demanda. Por ahí algunos ya mandaron sus modelos de demanda sobre sus casos prácticos. Y pues bueno, vamos a retomar un poco cuáles son los aspectos más importantes a tomar en cuenta, tanto en la demanda como en la contestación de esta. Bueno, habíamos visto que en el artículo 1390 bis 11 establece cuáles son los requisitos para realizar tu demanda y los documentos que se tienen que acompañar con esta. Conjuntamente también mencionaba en el artículo 1061 del Código de Comercio la cuestión de ofrecer el RFC y la CURP como un documento adicional al escrito inicial de demanda. Pero bueno, los elementos que tienen que contener la demanda pues ya los vimos. Es el juez ante quien se promueve, nombre, domicilio de las partes, tanto de la parte actora como de la parte demandada para efectos de realizar el emplazamiento, ¿sí? El objeto que se reclame, obviamente. Yo les hacía hincapié de que los hechos era lo más importante de la demanda. ¿Por qué? Porque en los juicios orales mercantiles, lo vamos a ver cuando lleguemos a la etapa de las audiencias preliminares. En los juicios orales mercantiles hay una parte en la audiencia preliminar que es sobre fijación de hechos no controvertidos. O sea, que el juez únicamente va a resolver sobre lo que tú estás narrando en los hechos. Bueno, vale la redundancia. De hecho, yo considero que si tenemos un buen argumento esgrimido en un hecho, no es necesario inclusive citar jurisprudencia. Bueno, yo no digo que no, sí se tiene que citar, pero tiene mucho más peso la argumentación en la redacción de los hechos que en la parte de derecho o en la parte de los preceptos legales. Entonces, es muy importante que ustedes en los hechos los narren de forma clara, precisa y obviamente en relación al asunto que ustedes están reclamándole a la autoridad, ¿sale? Ok, respecto a la contestación de demanda, pues nos menciona el código que son los mismos requisitos que señala para efectos de la demanda. Y la cuestión aquí nada más es diferenciar la parte de la contestación, no es elaborar en sí una redacción de hechos, es dar contestación a esos hechos, negándolos o afirmándolos. Claro que si estamos hablando de que hay una reconvención, ahí sí se tiene que hacer todo igual a una demanda. Me explico en esta parte. Cuando un demandado es emplazado a juicio, tiene 4 supuestos que por ahí lo mencionamos. Uno, se allana. ¿Qué quiere decir que se allana? Que contesta en sentido afirmativo a todas las prestaciones y peticiones de la parte actora, ¿sí? La segunda postura es se va al juicio en rebeldía. ¿Qué quiere decir esto? Que no contesta dentro del término legal y se presumen por ciertos los hechos salvo prueba en contrario. Ojo, muchas veces confundimos de que si se va en rebeldía ya está el asunto ganado. La ley dice y en todas las materias dice que se presume. ¿Qué quiere decir que se presuma? Que si por ahí surgiera algún otro medio de convicción contrario a esa presunción legal, pues se puede tomar preferencia a lo que haga prueba plena, ¿sale? Me explico, si yo por ejemplo estoy demandando a alguien el pago de un pagaré por 100,000 pesos, ¿sí? Ese es mi hecho, yo lo redacto, pero resulta que el título no está por 100,000, sino que resulta que está por 90, yo lo puse por 100,000, por eso se presume. O sea, una cosa es como yo lo haya narrado y otra cosa es lo que se demuestre dentro del procedimiento, ¿sale? Entonces hay que tener en cuenta esta cuestión de que se presumen por ciertos, ¿ok? La tercera postura es contestar la demanda oponiendo sus excepciones, afirmando o negando ciertos hechos.
Y por último, la cuarta postura pues es la reconvención, que en términos un poco más coloquiales es contrademandar, por decirlo así. A mí, por ejemplo, bueno, eso es en materia familiar, es un asunto que me tocó a mí atender. Demandan el divorcio a mi cliente, pero resulta que en las actas de nacimiento sale un niño que él me dijo que no era suyo, que lo desconocía. Entonces ahí se hizo una reconvención de desconocimiento de paternidad, ¿sí? Entonces esto es prácticamente lo que es la reconvención, hacer una contrademanda, ¿sale? Y también habíamos visto las excepciones que pueden ser dilatorias o perentorias. Dilatorias, su mismo nombre te lo indica, son aquellas que tienden a dilatar el procedimiento, no destruyen la acción, solamente tienden a dilatarlo. Y las perentorias, por su contraria, pues estas sí tienen la finalidad de destruir la acción de la parte actora. Por ahí mencionaba ejemplos de las dilatorias como excepción de incompetencia, incapacidad, litispendencia, ¿sí? Oscuridad en la demanda. Las perentorias, por su contrario, podría ser la excepción de pago, la excepción de prescripción, desistimiento, porque cuando estamos hablando de perentorias, si son procedentes estas excepciones, destruyen la acción y pues ya no se puede hacer nada por parte de la parte actora, ¿sale? Ok, entonces, en cuestión de lo que es la demanda, a diferencia de los juicios tradicionales, antes tú presentabas tu demanda y había un periodo de prueba en el cual, bueno, se lo sigue habiendo en los juicios ejecutivos, pero ya por cuestión de agilidad procesal, la autoridad te pide que tú exhibas o que ofrezcas las pruebas desde un inicio, ¿sí? ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad de esto? De que el juez desde un principio tiene que hacer la valoración de las pruebas. ¿Qué pasa si yo presento mi demanda sin ofrecer las pruebas porque tengo la esperanza de que se va a abrir el juicio a prueba? Pues que en la audiencia preliminar me van a tener por no presentar ninguna prueba y no voy a tener nada que desahogar en la audiencia de juicio. Me adelanto un poco. Cuando entremos al tema de las audiencias, vamos a ver que hay dos: la audiencia preliminar y la audiencia de juicio. La audiencia preliminar es precisamente para valorar la legalidad de las pruebas, que éstas hayan sido ofertadas conforme lo marca el código, que de hecho este tema de las pruebas es parte de la sesión número 4, para analizarlo un poco más a detalle. Y ya una vez que se hace el análisis sobre la admisibilidad de las pruebas, pues se admiten o se desechan. Si se admiten algunas que tengan que prepararse, pues para eso está la audiencia de juicio. ¿Ok? Entonces, resumidas cuentas, la demanda tiene que estar narrada en base a lo que ya vimos, a los requisitos, en términos claros, concisos y ofreciendo las pruebas, como les menciono, relacionándolas con cada uno de los hechos que están poniendo en su demanda. ¿Sale? Ok, entonces, eso es en cuanto a la demanda y la contestación. Ahora, las reglas de las audiencias, que es parte de la sesión 3, nos habla acerca de las reglas generales que se tienen que seguir dentro de las audiencias. Las partes en las audiencias, ¿cómo se acreditan su personalidad? Pues obviamente si es un abogado, con su cédula profesional, si tiene algún tipo de mandato, poder notarial, pues con el documento que acredite su personalidad. Y si estamos hablando de personas morales, pues aquí es con el acta constitutiva, donde se acredite la representación legal con el poder que otorga una persona moral a alguien para representarlo, ¿sale? Hace mención también de una cláusula especial para convenir en este tema, que es muy importante que la tengamos nosotros en cuenta si queremos representar a un cliente por mandato o por poder notarial, perdón. ¿Qué es esto de la cláusula especial para convenir? Prácticamente es un acuerdo de voluntades, porque al fin de cuentas un mandato, recuerden que es un contrato, un acuerdo de voluntades, en el cual se estipula concisamente la facultad de representar a nuestro cliente para convenir, para realizar una conciliación o una mediación. Porque previo a las audiencias, vamos a meternos un poco en un tema diferente, que es el de la justicia alternativa. El artículo 17 constitucional prevé que
los órganos judiciales tienen que tener mecanismos alternos de solución de conflictos para facilitar los procedimientos. Entonces, una de las reglas de los mecanismos alternos de solución de conflictos es la cuestión de la voluntariedad de las partes y obviamente que las partes intervengan de forma directa. O sea, se pretende que las partes, o sea, los que en realidad son parte en el conflicto, actúen dentro de estas sesiones de mediación o de conciliación. Entonces, por eso se pide esta cláusula especial para convenir, porque lo ideal dentro de los mecanismos alternos es que las partes, o sea, los que en verdad tienen el problema, se pongan a hablar en una sesión de mediación, porque obviamente son a los que les interesa más el conflicto que existe. El abogado sí representa al cliente, sí es el que lo está asesorando de inicio a fin en el juicio, pero los que en realidad están afectados por el conflicto pues son las partes de forma directa, ¿sale? Entonces, importante tener esta cláusula especial para convenir, porque de lo contrario ustedes abogados no van a poder intervenir en una audiencia de mediación, ¿sale? A lo mejor y sí, pero no pueden llegar a ningún acuerdo con la otra parte si no tienen esta cláusula especial para convenir. Ok, ahora bien, también hacen mención de las facultades que tiene el juez dentro de las audiencias. Pues obviamente el juez aquí es el moderador del debate, el moderador del conflicto, quien tiene que marcar la pauta del tiempo en el cual se le va a dar el uso de la voz a cada una de las partes, ¿sale? Tiene que moderar la discusión, tiene que limitar los tiempos y sobre todo tiene que mantener el orden dentro de la audiencia. Una de las reglas generales al momento de que nosotros ingresamos a una audiencia, ya eso es casi por rutina, es el hecho de que nos dicen, iniciamos grabación siendo las tales horas, se le pide a las partes que apaguen sus dispositivos móviles por la cuestión de la confidencialidad y para no interrumpir la audiencia. Se les pide que para que se les dé el uso de la voz levanten la mano y así sucesivamente, una serie de reglas ya de protocolo que se tienen que seguir. Y en caso de que las partes no cumplan con estas cuestiones y alteren el orden dentro de la audiencia, pues el juez puede imponer ya sea una amonestación, una multa, un arresto administrativo, obviamente el uso de la fuerza pública para sacar a las personas del recinto. Y pues es muy importante que tengamos en cuenta esta cuestión. Yo sé que somos profesionistas, yo sé que no ocupa ni siquiera decirnos esta cuestión de mantener el orden, pero créanme que ha habido casos en los cuales sí me ha tocado ver cómo sacan a las personas de las audiencias por a lo mejor un coraje o algo que hayan pasado. Uno como profesionista lo sabe, pero a veces los clientes son los que pierden un poco la cabeza. Entonces es cuestión también nosotros como abogados pues tratar de calmar a las partes, ¿vale? Muy bien, entonces para aperturar y cerrar las audiencias se tiene que obviamente hacer mención dentro de la grabación. Todas las audiencias en los juicios orales mercantiles tienen que ser videograbadas para que conste un registro de lo que se está desarrollando en las audiencias, ¿sale? Se tiene que abrir con la hora y fecha en la cual inicia la grabación. Al momento de cerrar cada una de las etapas de las audiencias se tienen por precluidos los derechos. Ojo, un abogado, si llega tarde a una audiencia, se puede incorporar, pero como lo menciona aquí, se tienen por precluidos los derechos. Lo vamos a ver más adelante, pero me adelanto. Ejemplo, en una audiencia preliminar, previo a iniciar la fase de hechos no controvertidos, está la parte de mediación y o conciliación. Entonces, digamos que ya se está desarrollando esta parte y un abogado quiere lanzar una propuesta de conciliación en esta etapa de la audiencia de conciliación. En este caso se puede incorporar, aunque ya haya pasado esta etapa, pero no puede, por decirlo así, hacer valer sus derechos que no hizo valer en esa etapa, ¿sale? Vamos a poner otro ejemplo un poco más claro. Digamos que en la etapa de hechos no controvertidos, que es cuando se hacen las propuestas para ver cuáles son los hechos que pues ya no es necesario probar, el abogado llega tarde y no pudo lanzar su propuesta de hechos no controvertidos, ¿sí?
Entonces, como no lanzó su propuesta de hechos no controvertidos, ya no puede hacerlo en etapas procesales posteriores, ¿sale? Esto es parte de lo que maneja el código. Les digo, sí pueden ingresar, pero pues se pierden los derechos que nos hicieron valer a tiempo. Me retracté un poquito en el ejemplo porque me acordé, iba a decir, si no llegas a la audiencia de mediación, pues ya no puedes hacer la mediación. Pero en este caso sí hay una excepción porque también lo maneja el código, de que lo que son los convenios a través de mecanismos alternos de solución de conflictos, aquí sí se permiten en cualquier etapa del juicio hasta antes del dictado de la sentencia. Digamos que ya estamos en la audiencia de juicio, ya se están desahogando las pruebas periciales, las pruebas confesionales, testimoniales, y de repente dice la contraparte, ¿sabes qué? Vamos llegando a un acuerdo, va, me late, lo firman dentro del recinto judicial y es válido. ¿Por qué? Porque se hizo antes del dictado de sentencia. Ya con el dictado de sentencia no se puede. La ventaja de los convenios, una de las grandes ventajas es de que no se hace condena al pago de gastos y costas. Si es que quieren llegar a un acuerdo, pues el asunto concluye de una forma anticipada. Y pues recordemos que los convenios judiciales tienen categoría de cosa juzgada. Muy bien, entonces el registro de las audiencias, como ya les había mencionado, se hacen de forma a través de una videograbación. Esta videograbación pues puede ser pedida por las partes, ya sea en copia simple o en copia certificada, pero para eso pues se le pide a las partes que lleven su medio óptico. Por lo regular es un disco de DVD. Algunos juzgados también manejan las memorias USB. Por lo regular manejan discos porque según el criterio que ellos manejan es de que son es menos probable que sea alterada la información dentro del disco, pero pues hoy en esta era digital creo que sale sobrando si es en disco o no se ve. Hay muchos mecanismos para editar este contenido, pero pues ese no es el caso. El caso es de que ustedes pueden pedir estas copias, ya sea simples o certificadas. Obviamente certificadas, pues ya el precio que manejen en su entidad. Muy bien. Y pues a manera de conclusión, las reglas comunes de las audiencias que por ahí se mencionan, pues es de que las partes tienen que levantar las manos para hablar. Cuando estamos en la parte de alegatos no hay derecho de réplica. ¿Qué significa esto? Que cuando el actor manifiesta sus alegatos, posteriormente el demandado lo manifiesta, no hay como ese derecho de reclamar a la contraria lo que haya manifestado en sus alegatos. Los incidentes, también por ahí lo mencioné, los incidentes se tienen que presentar de forma oral, salvo ciertos incidentes que por ahí también se mencionan, como por ejemplo el incidente de nulidad de actuaciones. Si se hace una promoción de forma oral, en ese mismo momento el juez va a acordar. Esto es algo muy, muy importante, porque antes, bueno, todavía, tú presentas una promoción, te acuerdan en 3 días. He escuchado casos, al menos aquí no pasa, pero he escuchado casos de juzgados que duran hasta 1 semana, 2 semanas en acordar, ¿sí? O sea, una cosa terrible, porque pues dónde está lo de la justicia expedita. Pero al menos aquí, por ejemplo, sí, bueno, en todos lados debería ser 3 días, pero hay casos en los que sí duran más. Entonces esta es una ventaja procesal muy grande, porque si yo por ejemplo quiero hacer alguna promoción simple, como no sé, vengo a solicitar se autorice a un abogado más en el juicio, lo puedes hacer de forma oral. Solicito se me dé copias certificadas de tal auto, lo puedes solicitar de forma oral, y no te esperas esos 3 días para que te acuerde el juez. En ese mismo momento te dice al lugar o no al lugar, y eso es algo muy importante. Bueno, compañeros, pues esto fue lo de la sesión 2 y 3. Si tienen cualquier otra duda, ya saben que estoy para servirles. Ahí estamos en contacto en el grupo de WhatsApp. Espero que no tengan dudas tampoco con sus actividades. Por ahí he visto los resultados de sus evaluaciones y de sus actividades. Algunos ya los revisé, van muy bien. Algunos todavía no lo hacen, entonces los invito a que lo trabajen para que no se les acumule todo el trabajo. Y pues bueno, cualquier cosa ya saben que estoy aquí para servirles. Que tengan un excelente día. Hasta luego.